Muy bien. Estaremos hablando hoy acerca del soplo de Dios. ¿Cuántos han oído acerca del soplo de Dios? ¿Sí? Yo quiero explicarles un poquito. Es muy difícil poder explicar acerca del soplo de Dios, pero haremos el intento para que ustedes puedan conocer qué es lo que dice la Escritura acerca del soplo de Dios. Regresando un poquito a lo que ya les hemos enseñado, por ejemplo en Bereshit capítulo 1 versículo 11, dice así: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. ¿Y cómo fue? Fue así. Ahora mire usted aquí algo bien interesante, porque yo siempre cuando vengo a ustedes sobre todo en las enseñanzas en el instituto, les digo, ¿sabes qué? Dios no creó la hierba verde. Y mucha gente se asusta y dice, ¿cómo me vas a decir a mí que Dios no creó la hierba verde? Obviamente fue Dios. ¿Cuántos saben que Él creó todo? ¿Verdad? Pero no lo hizo directamente. Dios no dijo, pues mira, voy a plantar y voy a poner esta plantita y la voy a cuidar hasta que crezca. Dios no hizo esa función directamente. Entendemos que en el mundo hay un sistema de autoridad, ¿no es cierto? Entonces, todo este sistema de autoridad está regido por la cabeza principal, que en este caso sería el presidente de esta nación, ¿sí? O las cámaras. ¿Me explico? Pero si te pasaste un alto, no va a venir el presidente de esta nación a darte un ticket, ¿o sí? Obviamente no, porque hay una función delegada de autoridad y obviamente todo depende de allá, ¿ves? Todo depende de la autoridad suprema. Ahora, aquí Dios no bajó y tuvo cuidado, un esmero para poner una semillita y que creciera, y Él dijo, yo planté este árbol, o yo puse esta semillita para que naciera. No, si fíjense bien cómo lo dice Bereshit. Después dijo Dios, ¿qué dijo? Produzca la tierra verde. ¿A quién le ordenó Dios que produjera la hierba verde? Entonces, ¿quién creó la tierra verde? La hierba verde. La tierra. ¿Ya vio? La tierra creó los árboles, la tierra creó las plantas, la tierra creó, porque dice, toda hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, y que su semilla esté en él sobre la tierra. Y entonces fue así. La tierra obedeció la orden divina de Dios para crear todo lo verde que tú ves. ¿Te das cuenta? Más tarde en el capítulo 2 vas a ver que dice Dios que Él lo hizo. Pero aquí estás viendo que no lo hizo directamente. Lo hizo de una forma indirecta, le dio una orden a la tierra. Y la tierra hizo su función, la tierra obedeció, el Señor solamente dio la palabra y entonces surgió. Ahora en el versículo 24, ahí mismo en Bereshit, en el versículo 24, dice así: entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, ganados, reptiles y bestias de la tierra según su género. Y, ayúdeme, ¿están leyendo conmigo? Y fue así, no se me duerma, estamos aquí juntos aprendiendo. Ahora entonces, ¿quién creó las vacas? ¿Quién creó el ganado? ¿Aló? La tierra. ¿Se dan cuenta que no fue directamente Dios? Como te repito, más tarde tú vas a ver, si sigues leyendo vas a ver que dice Dios que lo hizo, ¿sí? Y Dios hizo los animales, hizo todo lo que hay aquí, porque Él es el creador. ¿Cuántos creen eso? Pero quiero que lo veas desde los ojos del Señor, en la autoridad delegada. El Señor le ordenó a la tierra que creara, que produjera seres vivientes. Y luego dice, según su género. ¿Y sabías que entre ellos tendríamos que estar nosotros? Algunos apologistas, algunos sabios dicen que la tierra intentó crear al hombre, pero que no pudo. Porque dice, crea seres vivientes. Y dice, según su género.
Y de allí pues los ganados, los reptiles, las bestias, según su género. Todo eso fue creado por la tierra. Ahora tú a una persona que no conoce la palabra, si tú le dices, oye, las vacas y todo eso lo creó la tierra, te va a decir, estás loco, hereje. ¿Sí me explico? Pero así lo dice la escritura. No fue Dios directamente, no dijo, mira, voy a hacer esta vaquita, le voy a poner sus cuernitos, la voy a hacer con este cuidado, ¿verdad? No la agarró del barro y la moldeó y le voy a poner esto, aquello. No, le dijo a la tierra, tú hazlo. Y la tierra lo hizo. La tierra produjo, porque dice, y fue así. Entonces eso significa que la tierra obedeció. Y entonces a la orden del Señor empezó a producir, empezó a sacar de la tierra los seres vivos según su género. Interesante, ¿no creen? Sin embargo, fíjense bien aquí en este versículo, que es el versículo 7 del capítulo 2. Dice así, entonces el Señor Dios. Ahora, cuando la Biblia dice entonces, en otras traducciones, tú vas a ver que es un poquito diferente, pero siempre empieza como si fuese una pausa, ¿sí? Y luego, y después, o sea, como si el Señor se detuviera. Ya creé todo esto, ya es el quinto día, y he creado todo esto, he ordenado que se hiciera así, y se creó todo esto, ya. Como que se detuvo en esos momentos, en el día sexto, y dijo el Señor, ahora vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero espérense tantito, lo vamos a hacer nosotros, dijo el Señor. Y pues la gente pregunta, ¿quiénes? ¿Quién estaba con Dios ahí? Algunos dicen que los ángeles, algunos dicen que la Santísima Trinidad, algunos, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy no les voy a decir quién porque no es ese estudio. Eso se los voy a dejar de tarea para después, para que se queden picados, ¿verdad? Pero el Señor no habló en singular, no dijo voy a hacer al hombre. Él dijo hagamos al hombre. Entonces aquí en el verso 7 la escritura narra como si hubiese una pausa, y entonces hay una palabra tremenda que vamos a ver hoy, que es formó. Di conmigo, formó. Aquí el Señor no le ordenó a la tierra que nos produjera, que nos hiciera. No le ordenó al mar que nos produjera o que nos hiciera. Él simplemente se detuvo y entonces dice, formó al hombre. ¿Quién formó? Él. Aunque sabemos que es algo en plural, hagamos. Formó al hombre del polvo de la tierra. Y después que lo formó, después que lo hizo algo precioso allí. Dice así, y sopló en su nariz el aliento de vida. Aquí nos vamos a detener un poquito hoy para que ustedes conozcan qué es el aliento de vida. Dice así, y fue el hombre un ser viviente. Fue el hombre un ser viviente. Aquí hay dos cosas que yo quiero que veas. Número uno, lo creó, lo formó, y quizás yo hubiese sido un ser viviente, porque cuando Dios le dijo a la tierra que produjera los animales, los produjo y los animales se movieron, corrieron, ya vivieron. Entonces aquí el Señor forma al hombre como si ya le dio vida, pero no fue suficiente, sino que tuvo que soplar en su nariz. ¿Y qué sopló? Hablamos hoy del soplo de Dios, pero lo más importante es que quiero que sepas qué es ese soplo. ¿Qué sopló? Aliento de vida. Muy bien. Dios tuvo ese cuidado. Dios se detuvo y tuvo ese cuidado. Mire la foto de arriba. Es como si algo precioso estuviera haciendo Dios. Nosotros somos la culminación de su creación. Somos lo más importante de su creación. El haber visto que la orden que Dios se cumplió, Él se detuvo y con mucho amor bajó y con sus manos Él nos creó del barro. Para mí eso es muy importante. Es muy importante saber que el mismo Dios eterno no le ordenó a nada que nos creara, sino fue Él mismo con sus hermosas manos que se detuvo y nos formó de la tierra. Tuvo ese cuidado. Ahora vamos a ver esto desde la óptica hebrea, para que tú veas todavía algo más profundo y más hermoso que hizo Dios. La palabra
para la palabra formar, viene del verbo yatzar. Y aquí en el verso 7, note usted, se los puse con azul porque yo sé que muchos no conocen todavía el hebreo. Entonces le puse la yud, que es la letra más pequeña del alefato hebreo, se las puse en azul para que noten algo diferente. Aquí dice así, beyitzer, el Señor formó. Beyitzer es de yatzar, pero yatzar es el verbo. Beyitzer es formó, Él formó, y la primera letra es B o ba, como diciendo y, ¿verdad? Allí hace una pausa, ahí también lo hizo, ¿verdad? Entonces, lo más importante no es eso, sino que veas estas dos yud ahí. No debería ir con dos yud, debería de ir con una. Pero fueron puestas dos. Entonces, aquí el Señor dice, formó, pero le puso doble yud. Y muchos sabios se preguntan, bueno, ¿por qué el Señor puso doble yud? Ahora, cuando dice Vayitzer, acá más adelante puse con letras amarillas, ¿qué hizo? ¿Qué formó? Acá dice Ha-Adam. Adam significa hombre. No que sea el nombre de la persona, todavía no. Aquí estamos hablando solamente del ser humano, ¿sí? Entonces formó Adam, ¿ok? Ahora, ¿por qué les muestro estas dos cosas? La primera palabra de color amarillo es formó, la segunda palabra es al ser humano, ¿sí? Con doble yud. ¿Ya lo vieron? Ahora, en el verso 19 viene otra creación. Viene la misma palabra, si la notas, Vayitzer. Pero aquí Vayitzer no está con doble yud. ¿Lo puedes notar? Ahí te la coloreé también de azul para que la puedas notar. Más adelante está la palabra amarilla para ver qué es lo que formó. Formó el Hayat. Y Hayat nos habla de animales de campo, como el ganado. Entonces aquí tienes la misma palabra de formar, pero en diferente manera de escribir. En la primera la pone con dos yud y en la segunda la pone con una yud. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Los sabios dicen que la puso con doble yud porque tuvo dos niveles para poder vivir el ser humano, ¿sí? Y ahorita vas a ver que todavía hubo más niveles de poder, de bendición que el Señor le ha dado al ser humano. Primero lo crea, y cuando lo creó, quizás ya tenía vida. No sabemos. Por eso es que algunos científicos dicen que el hombre al principio no razonaba. No podemos saber si fue al momento de la creación que le dio el soplo de vida, o quizás anduvo ahí corriendo como animalito todavía. Y por eso dicen que el Homo sapiens, que el Homo no sé qué, y que del simio. ¿Sí me explicó? Para todo hay una explicación científica. Pero no solo nos creó y nos dio vida, sino, recuerda, se detuvo y sopló ¿qué? Aliento de vida. Entonces aquí la segunda ayuda es para decir que nos dio algo extra, que nos dio una bendición extra, que nos dio ese aliento de vida. Note que a ninguno de los seres vivos creados antes que al hombre sopló en su vida, sopló en su nariz. Aquí Vayitzer Adonai Elohim et Haadam. Y el Señor Dios, autoridad suprema, recuerda que Elohim ahí nos habla de las autoridades o las autoridades supremas. Dice et Adam, y la siguiente palabra dice afar, y literalmente en hebreo dice narices. Literalmente en hebreo dice narices. Ahora, lo interesante es ¿por qué? ¿Por qué dice que sopló en sus narices? Recuerda que fue Adán y ¿quién? Y Javá. Quizás por eso sea el plural, no lo sabemos. Lo interesante aquí, amados, es que
le ponen las dos yud y los sabios dicen, ¿qué? ¿Por qué tiene dos yud? Entonces empezaron a especular todo esto diciendo, bueno, hay una formación. Ahora la palabra yatzar que es formar, significa formar algo como de la nada. Que en la Torá, en hebreo, solo cuando Dios hace, se le dice yatzar. Cuando el hombre crea es otra palabra. Cuando el hombre hace las cosas es otra palabra. Pero solo cuando Dios crea, cuando Dios hace, entonces se usa la palabra yatzar, porque ese está solamente dirigido al creador, aquel que crea como si de la nada. ¿Me explico? Y digo como si de la nada, porque nada se crea de la nada. Él sabe de dónde saca las cosas, que es de su ser interior. ¿Sí? Porque Él existe. Entonces, aquí Él crea los Hasader, que es los animales de campo, los crea, pero no le pone las dos yu, haciendo una diferencia entre la creación del animal y la creación del hombre. ¿Sí? En otras palabras, muchos científicos dicen que somos animales ¿qué? Racionales. O sea, somos animales, entonces ya vivimos, ya caminamos, ya esto, pero tenemos algo extra, que es el aliento de vida, que ahorita lo vas a ver qué significa, que es considerado como la razón. Animales racionales. Anteriormente, los hebreos consideraban al resto del mundo como si fuesen animales, porque los hebreos estudiaban la Torá, los demás no estudiaban. ¿Me explico? Entonces las demás civilizaciones actuaban por instinto, actuaban por su naturaleza, actuaban por su carne, pero no se detenían a meditar y a pensar. Los que lo hacían eran los hebreos. Recuerda que Yeshua incluso le dijo a la cananea que había venido a pedirle ayuda, casi le llamó perra, ¿no? Pero le dijo en diminutivo perritos, ¿verdad? Entonces, porque así se les consideraba a los goyim, porque eran personas que no usaban el razonamiento, el raciocinio. Les he platicado en muchas ocasiones que aquí teníamos una persona que nunca había estudiado nada, y como nunca había estudiado nada, no le gustaba pensar, no le gustaba usar su raciocinio. Entonces, cuando hablabas con esa persona, parece que estabas hablando con ahí mi abuelita tenía un caballo que le decíamos el macho porque se había cruzado entre un burro y un caballo, entonces nace un macho, o mula le dicen, ¿no? También. Entonces nunca entendía, no entendía. Y bueno, así era esta personita, no entendía. Por lo más que tú hablaras con esta persona, él no razonaba, no entendía. ¿Me explico? Daba hasta miedo hablar con ella. Pero resulta que lo impulsamos, le invitamos a que, aquí siempre les hemos dicho que el estudio es muy importante. Siempre debes de buscar estudiar, no importa la edad que tengas, siempre debes de buscar aprender y conocer más tanto del Señor como de las cosas que están afuera. Entonces él se convenció de que tenía que estudiar, así es que se metió a la escuela e hizo su GED. Increíble, porque cuando terminó su GED, tú podías razonar con él, tú podías platicar con él. Y ahí me di cuenta qué tan importante es que vayas a la escuela, porque te ayudan a pensar y te ayudan a razonar. Si tú no vas a la escuela, la materia gris que está acá no se usa. Y como no se usa, te vuelves un ser irracional. Te dicen las cosas y no las captas, no las entiendes, pero sobre todo no las razonas. ¿Cuántos de ustedes llevaron matemáticas en la escuela? ¿Y les gustaba? A mucha gente no le gustaban las matemáticas, ¿sí? El álgebra de Baldor y esas cosas, y ¿no? La aritmética no les gusta. A mucha gente no le gustaba. Incluso yo decía, ¿para qué quiero estas cosas? 3/4 más 3, ¿para qué me sirve esto? ¿No? ¿Cuántos han dicho así? Sí, pero ¿sabes para qué nos servía esas cosas? ¿Sabes para qué sirven? Para aprender a razonar. ¿Aló? Una persona que piensa es una persona que razona. Entonces nos hizo diferente a los animales, porque tenemos la capacidad con ese aliento de vida de poder razonar. Pero amado, si tú no vas a la escuela, si tú no buscas un poquito de estudio, pues vas a ser como la mulita de mi abuelita.
¿Aló? No entendemos, no razonamos, por más que nos dicen, no comprendemos y nos enojamos. Es que no entiendo. Pues no entiendes, yo sé que no entiendes. Necesitas estudiar la palabra, necesitas estudiar. Aquí les hemos dado mucha oportunidad para poder aprender. Hemos abierto inclusive alfabetización para que aprendas a leer. Si no has querido, es porque no has querido. Pero aquí tienes la oportunidad de crecer. Muy bien, vamos a seguir adelante para que veas esta hermosa palabra del Señor. Y sopló en su nariz o en sus narices, como lo dice la Torá, el aliento de vida. Bellifá, en sus narices, ¿verdad? Sopló. Bellifá es soplar. Beapav es las narices. Y aquí la siguiente palabra en amarillo es la palabra hermosa, nishmat. Di conmigo, nishmat. Nishmat. ¿Por qué quiero que lo digas? Porque esa es la palabra hermosa que usa el Señor para aliento, aliento de vida. El nishmat hayá, el hayim, el ishmat de Dios, el nishmat de nuestro Abba, de nuestro Adonai. Ese nishmat que nos dio vida, ese nishmat que nos dio el razonamiento. Ahora, esta palabra es más que solo un aliento de vida. Cuando nosotros nos ponemos a pensar o cuando lo buscas tal vez en las imágenes de internet, solo aparece como que nada más te sopló y ya, ¿no? No. El nishmat es algo más. El nishmat viene de la palabra neshama, y la palabra neshama no la entienden, no la comprenden. Incluso a veces la ponen como espíritu, a veces la ponen como alma, porque no la pueden entender. El neshama es algo que tiene el hombre especial, pero sobre todo es algo con intelecto. El nishmat va más allá que solo una soplada que nos dio Dios. Ese aliento de vida que nos da el intelecto, que nos da el razonamiento y que nos forma el alma. Recuerda que en el alma están los pensamientos, las emociones y la voluntad. Entonces, por eso es que viene de neshama, del alma. Y por eso es que nishmat también se entiende como la sabiduría o el entendimiento que Dios nos dio cuando sopló en nosotros. ¿Me explicó? O sea, es algo precioso el nishmat que el Señor nos dio. Job lo sabía, Isaías lo sabía. Mire cómo dice Job en el capítulo 32, en el versículo 8. Dice, pero hay un espíritu en el hombre. Fíjate bien, ¿hay un qué? Un espíritu en el hombre. Pero también dice, y el soplo, el nishmat del Todopoderoso le da ¿qué? Entendimiento. Allí es donde tú y yo somos diferentes al resto de la creación. Por ahí el sabio del siglo medio, Rashi, sabio del siglo medio, dijo, y los sabios saben esto, que Dios no va a juzgar a la creación. ¿A quién le toca juzgar a la creación? A ti y a mí. A ti y a mí. Porque Dios nos puso como Elohim aquí en esta tierra. ¿Sabías eso? ¿Sobre qué? Sobre toda la creación. Los animales están bajo nuestro cuidado. La escritura dice que Él nos hizo y dijo, ahora ustedes juzgarán la tierra. Y a veces no cuidamos lo que Dios nos dio. Una de las tareas principales que Dios nos ha dado aquí en la tierra es cuidarla, cuidar de los animales. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacemos? No la cuidamos y hasta maltratamos a los animales, a lo que existe aquí en la tierra. Somos pésimos, Elohim, vamos a decirlo así. No podemos nosotros continuar así. Aquí dice que hay espíritu en el hombre. Nos dio un espíritu, nos dio vida como todos los animales. Por eso el ser humano ha tratado, ya se los he dicho muchas veces, de crear otro ser humano. Y le pone cables, le pone esto, lo imita, pero no le puede dar vida, porque le falta el nishmat de Dios, el ruach del Señor, el soplo de Dios para que tenga vida, y el nishmat. Luego aquí en Job capítulo 33, en el verso 4, dice, y el Espíritu de Dios me ha hecho. ¿Sí? Aquí dice, el Espíritu de Dios a mí me hizo, porque Dios es Espíritu. Dice, Él me hizo
Pero dice, y el aliento, fíjate bien, y el aliento, el nishmat del Todopoderoso fue el que me dio vida. Porque no basta vivir solamente como animal. Aquí el Espíritu dice, de Dios me ha hecho, ya me hizo y tengo vida, pero no basta, sino necesitaba el nishmat del Señor para tener ese entendimiento, esa sabiduría, ese raciocinio para poder hacer lo que hemos venido a hacer en esta tierra. ¿Estamos entendiendo lo importante que es el nishmat de Dios? Es ese aliento que Él te dio para que tú seas a su imagen y semejanza. Mira Isaías capítulo 2, versículo 22. Dejen de considerar al hombre cuyo soplo de vida, cuyo nishmat de vida está en su nariz. Él sabía. Dice, pues, ¿en qué ha de ser estimado? ¿Qué quiere decir Isaías? Dice Isaías, no somos más que el nishmat de Dios. En otras palabras, sin el nishmat del Señor seríamos puros animales nada más. Pero gracias al nishmat de Dios nos dio intelecto, nos dio raciocinio, nos dio la oportunidad de aprender. ¿Cuántos de ustedes están aprendiendo hoy día? ¿Cuántos están leyendo un libro hoy día? Levanten su mano. ¿Qué pasó? ¿Y los demás? No, pues, dije, ¿cuántos están aprendiendo? Dice amén, pero no están leyendo nada. Ay, sí, pastor, mira el Facebook, ahí está re bueno. Amado hermano, yo siempre les he dicho, pon una Biblia en la almohada de tu cama, para que llegues a tu cama y por lo menos leas un versículo. Pastor, no sé leer. Mira, allá en Hidalgo empezamos con un pastor que no sabía leer. Sin embargo, yo le decía siempre, abre la Biblia y vela, obsérvala. Y le habíamos enseñado letra por letra y él podía ya empezar a juntarlas. Él aprendió leyendo con la Biblia. Ángel Otsoy no sabía ni escribir su nombre ni su letra, dice, y aprendió en la Biblia. Así es que no tienes pretexto para decir que no puedo, no, amado hermano, no has querido. El problema más grande es que si no usas esta masa gris, cuando estés adulto se te van a empezar a olvidar cosas y hasta esa enfermedad que ni quiero mencionar te va a dar. Porque no la usas, no usas tu cerebro. Tienes que estar en constante aprendimiento, tienes que estar usando tu cerebro para aprender. Dios te dio esa capacidad y ¿sabes qué? La estás desperdiciando. Tienes que empezar a usarla. Deja que el nishmat del Señor haya valido la pena porque ha soplado en ti y Él quiere que tú aprendas. Mi nieta tiene solo 4 años, va a cumplir 4, tiene 3 años. Mi nieta tiene 3 años. Y cuando ve su letra, la E, dice, mira papá, la E de Elena. Hermano, si mi nieta de 3 años conoce la E y tú no, es porque tú no has querido. Mi nieta a los 4 años va a aprender a leer, yo aprendí a leer a los 5 y se me está adelantando. Así es que no me digas que tú no puedes. Simplemente no has querido. No has querido superarte. ¿Y sabes qué? El problema es que tus hijos siguen estudiando y cuando tus hijos están estudiando y se atoran en algo, ¿a quién le van a preguntar? A papá y mamá. Y qué triste que el papá y la mamá digan, yo no sé, yo no fui a la escuela. No, debes de procurar también. Hoy puedes estudiar hasta en línea. Te hemos ofrecido aquí estudio. Aquí ofrecimos desde abajo, desde aprender a leer. Ofrecimos primaria, ofrecimos la middle school, ofrecimos la high school. Y brillaron por su ausencia todos los de Shekinah, mejor venían de afuera. Teniendo la oportunidad aquí, no has querido. No le has dado la oportunidad a tus hijos. Mira qué feliz me siento cuando mi hija me habla y me pregunta, papá, háblame del arrebatamiento porque ahorita vamos a tener una sesión de eso. Y cuando yo le empiezo a hablar del arrebatamiento, le digo, mira, tienes que tener cuidado. Aquí hay dos doctrinas que los cristianos confunden. Una se llama rapto y otra se llama arrebatamiento. El rapto es porque va a venir en secreto, porque nadie lo ve, como si te robara y etcétera. Eso no está en la Biblia, eso hace un lado. Habla del arrebatamiento y es así, y wow, y ya lo empieza y les causa ya problemas, en serio. Se quedan, ¿de dónde sacaste eso? Bueno, pues de la Biblia. La otra vez me hizo también otras preguntas, etcétera, etcétera. Y siempre me encanta que me hable y le diga. Imagínate que le dijera, hija, es que yo no sé, háblale a tu pastor. Aló. Hija, es que yo no sé porque yo no estudié.
El hijo te puede preguntar, ¿y por qué? Bueno, es que allá pues no había economía. ¿Y ahorita? Pues es porque no quieres, simplemente. Entonces tienes que empezar a usar esa masa gris que el Señor te ha dado. Juan capítulo 20 viene a culminar la tercera etapa. Si ves aquí la segunda etapa, primero te da vida, te da el Nishmat. Pero aquí en Juan 20:20 yo lo uno como una tercera etapa, como algo poderoso que Dios nos dio para culminar la obra que Él había hecho. Dice la palabra del Señor en Juan 20:20. Después de esto, después de haber estado ahí con los talmidim, dice, sopló, di conmigo, sopló. Sopló sobre ellos, sobre los talmidim, sobre los apóstoles, sopló sobre ellos y les dijo, reciban la Ruach HaKodesh. A ver, pues si ya había soplado Dios sobre el ser humano, ya le había dado también su Nishmat, entonces, ¿qué está pasando aquí? Aquí yo lo veo como un tercer nivel. Ya está el ser humano, que es como un animal. Luego le da el Nishmat, que es el intelecto, el aliento de vida para tener el raciocinio. Y ya es una persona pensante, ya es una persona que capaz de gobernar, capaz de ser el Elohim de la creación. Pero después hay algo más. Te da un soplo más, que es la Ruach HaKodesh, donde tu nivel cambia, donde tu nivel se eleva, donde tú ya no eres igual que toda la demás gente allá afuera. ¿Sí? Toda la gente allá afuera tiene el Nishmat del Señor, pero no todos tienen la Ruach del Señor. Y allí entonces vas a otro nivel. Por eso es que tu forma de vida no puede ser igual. Por eso es que tu manera de hablar no puede ser igual. Por eso es que tu manera de pensar no puede ser igual. Una vez el pastor Mata, dando una consejería, le dice a una mujer, tienes que controlar tus impulsos de mujer, tus impulsos carnales. Y ella dijo, no puedo, pues es que la carne lo pide. ¿Te das cuenta? Pues es la carne, ¿qué quieres? Es la naturaleza, claro, porque esas personas viven conforme a la naturaleza nada más. Pero nosotros no vivimos conforme a la naturaleza. Nosotros vivimos conforme al Espíritu de Dios. Nosotros vivimos conforme al soplo de vida de la Ruach HaKodesh. Nosotros vivimos una vida sobrenatural que allá afuera no se entiende, que allá afuera no la comprenden, allá afuera no la pueden entender. Las veces que yo no conocía nada de esto y yo era joven, obviamente, yo me dejaba llevar por mis impulsos. Yo siempre les he platicado, me hacían algo y yo me enojaba, me molestaba. Y entonces vienen excusas, claro, y dices, pues es que no me pude controlar porque me enojé. Si no me hubieran hecho enojar, yo no hubiera hecho eso. Yo no tengo la culpa, me hicieron enojar, ¿qué quieres? ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es la vida natural del hombre, ¿verdad? No puede controlarse, pero yo les he enseñado que el Señor nos dio ¿qué? Dominio propio, templanza, dominio propio, que nos podemos controlar. ¿Por qué? Porque nosotros somos hechos a su imagen y semejanza, tenemos el Nishmat de Dios, pero aquí tenemos también el Espíritu de Dios, que nos hace vivir una vida sobrenatural totalmente diferente a como vive la gente común. Así es que tú no puedes poner ningún pretexto de que no es tu culpa, que es allá, que es acá, porque tú tienes que entender que tienes que vivir una vida celestial, una vida que no es natural, una vida sobrenatural. Y si no vives una vida sobrenatural, no esperes tampoco bendiciones sobrenaturales. Porque si queremos un montón de bendiciones sobrenaturales, milagros y cosas que humanamente nosotros no podemos, pero no queremos vivir esa vida en el Señor. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo así? No se puede. Tenemos que estar bajo la esfera divina del Señor, meternos ahí donde pasan todas estas cosas maravillosas que solo Él puede hacer. Pero fuera de esta esfera, solo vas a ver lo natural. Solo vas a ver con los ojos naturales todo lo que pasa a tu alrededor. En Hechos 2 es algo diferente. Dice, cuando llegó el día de Shavuot, recuerda que no se llama Pentecostés. Ese nombre se lo puso Roma a esta fiesta, ¿sí? No tiene nada que ver.
se llama Shavuot. Di conmigo Shavuot. Les digo esto y se los dejé allí en griego, no lo cambié, para que ustedes puedan notar la diferencia y entender que la palabra Pentecostés es griega, que significa 50, pero que no tiene nada que ver con la Biblia. ¿Sí? No tiene nada que ver con nosotros, allá en Grecia y con Roma nada más. Aló, diga ouch. En hebreo la Biblia lo pone como Shavuot. Shavuot, que significa semanas. Muchos han confundido la palabra Shavuot con Shabbat. Shabbat es el descanso, no el descanso, siempre caigo en la misma palabra por costumbre. El cesar de las actividades. Recuerda que Shabbat significa cesar, no significa descanso, reposo. Se descansa, se reposa, pero no significa descanso ni reposo, significa cesar. Shabbat, cesar de las actividades cotidianas, ¿sí? Ahora entonces, Shabbat es diferente. Shavuot, di conmigo Shavuot. Ok, Shavuot significa en español semanas. Entonces cuando llegó el día de las semanas, eso es la traducción al español que debieron poner aquí, y no una palabra griega inventada por ellos que significa 50, pues para que tú sigas el lenguaje romanizado, ¿no? Entonces aquí es cuando llegó el día de las semanas, de la fiesta de las semanas, la fiesta de las cosechas. Estaban todos juntos en un mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga ¿de qué? Viento impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahora note aquí dos cosas. En el capítulo 20, versículo 22, nuestro Señor sopla sobre los talmidim y les dice: reciban el Espíritu Santo. Pero no vieron que hablaron ellos lenguas ni hubo ninguna manifestación. Bueno, al menos no lo dice o no lo dan a Juan. Yo creo que si lo hubiese habido, Juan lo hubiera narrado. Pero no hubo nada. Simplemente recibieron el Espíritu Santo. Esto quiero que lo noten, porque en este nivel donde ya sopla el Señor y aparte de tener el Nishmat del Señor nos da la Ruach HaKodesh, muchas personas piensan que si no hablas lenguas entonces no tienes el Espíritu Santo. Y no es cierto. Aquí no hay ninguna evidencia de que los talmidim hablaron lenguas cuando recibieron el Espíritu Santo. ¿Estamos? Pero acá en el día de Shavuot, en el día de las semanas, en la fiesta de las semanas, dice que vino otro viento, otra vez el Señor soplando. Sopla y viene como un viento impetuoso, ya que eran muchos, y llena toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos, y todos entonces fueron como llenos de la Ruach HaKodesh, llenos del espíritu de profecía, llenos del Espíritu de Dios, llenos del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Allí te lleva a un nivel bien especial el Señor, porque te llena con su Ruach, te llena con su poder. Y ya cuando eres lleno de ese poder, ya tu vida cambia total. Ya estás en otro nivel. Ya tu vida tiene que verse en otro nivel completamente diferente a los demás. Aquí entonces, cuando fueron llenos, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para que se expresaran, y hablaban de idiomas. No era la lengua angelical, hablaba de idiomas. Cada quien hablaba en diferentes idiomas, porque los había llenado el poder de la Ruach HaKodesh. Algo impactante, algo tremendo, amado hermano, lo que había pasado aquí. Y aquí, pues, hablar del bautismo del Espíritu Santo, si tú quieres, ¿verdad? Pero es diferente al soplo que les dio el Señor. Aquí te quiere llevar a otro nivel de entendimiento nuestro Señor. Te quiere llevar a otro nivel de unción, para que entiendas que tú fuiste creado y que no eres cualquier cosa. Él te dio la oportunidad de seguir creciendo en Él. Él te dio la oportunidad de aprender más de Él. Él te dio la oportunidad de que tengas esa sabiduría en Él. Imagínate, antes que hubiesen las matemáticas, antes que hubiese las ciencias y todo lo que se enseña hoy, estaba la Torah, la palabra del Señor, donde se levantaron tantos sabios. Por eso es que si tú buscas ahorita los sabios
los inventores, los más grandes inventores en el mundo, te vas a dar cuenta que son judíos como Einstein. Las mentes más brillantes que han habido sobre la tierra son judíos, no son griegos, son judíos. ¿Por qué? Porque ellos siempre han usado el intelecto desde mucho tiempo antes que se apareciera toda esta edad moderna con toda esta ciencia moderna. ¿Me explicó? Entonces ahí ves la importancia de poder estudiar, de poder conocer más, porque no solo tenemos el nishmat de Dios en nuestra vida, tenemos el soplo del Espíritu Santo y tenemos su Ruach HaKodesh llenando nuestras vidas para caminar de una manera diferente. ¿A cuánto les gustaría usarlo? Póngase de pie. Póngase de pie ya en cámaras. Si tienen la oportunidad y están en casita, cierren sus ojos. En esos momentos díganle al Señor: Señor, gracias por darme ese soplo de vida. Gracias por darme tu nishma, tu aliento de vida. Pero gracias más por haberme dado tu Ruach HaKodesh, un soplo más, que es tu Espíritu Santo, que me impulsa, que me incita para poder aprender, para poder caminar. Dame la oportunidad de conocer más de ti y más, Señor, de todo lo que hay a mi alrededor. Yo te pido que tú hagas un compromiso con el Señor hoy de aprender más. No te estanques, no te quedes ahí. Tal vez no estás leyendo un libro, tal vez ni la Biblia estás leyendo. Yo te invito a que tú hagas un compromiso para el año que viene y le digas al Señor: yo no me quedaré en el lugar intelectual que estoy. Yo quiero aprender. Y obviamente el Señor te ha puesto en un lugar donde las puertas están abiertas, donde tenemos los recursos para poderte enseñar y llevarte a donde tú nunca te imaginaste. ¿Alguna vez te imaginaste tener una licenciatura? ¿Alguna vez te imaginaste tener una maestría, un doctorado? Obviamente que quizás digas: ¿y para qué quiero eso? Pero la Biblia nos dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a quien tú has y a tu Hijo a quien tú has enviado. Tenemos que aprender, tenemos que conocer para conocer más a papá. Yo te invito a que tú le entregues tu mente al Señor y digas: Señor, aquí está mi mente, aquí está mi corazón, aquí está mi ser, para que tú, Padre eterno, a través de tu Espíritu Santo, me sigas dando, me sigas enseñando, me sigas levantando, y yo pueda guiar mejor a mi familia, yo pueda guiar mejor a mis hijos. Amén, ve, amén.